negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:35 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este lunes 4 de marzo del año 2024. Bueno, y uno de los temas que, como ustedes saben, es de habitual preocupación en este medio de comunicación es dar cuenta, pensar, traer aportes respecto a cómo funcionan las libertades vinculadas con la comunicación, la libertad de expresión, por ejemplo, que es tan relevante, y de qué manera también nuestra institucionalidad se adecúa, cumple o no con disposiciones internacionales que nuestro propio país ha suscrito como Estado voluntariamente. Bueno, hoy y mañana nuestro país se vuelve a rendir examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nuestro país ratificó en el año 1972, hace ya más de 50 años. Bueno, organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión van a presentar informes alternativos a los del Estado de Chile en relación a lo que ocurre con esta materia. Queremos saludar a esta hora de la mañana al doctor en Derecho y presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, precisamente para hablar sobre este asunto. Javier, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones con las que están concurriendo ante esta instancia? Bueno, en este caso, digamos que las preocupaciones juntamos las de varias organizaciones. Por ejemplo, en nuestro caso del Observatorio del Derecho a la Comunicación veníamos trabajando temas de agresiones a la prensa, pero lo que hemos hecho ha sido también juntar con las preocupaciones de otras organizaciones como el Colegio de Periodistas, la Red de Periodistas Feministas, la Red de Periodistas Migrantes y la Iniciativa por Más Periodismo y Libertad de Expresión. Y lo que hemos hecho ha sido un informe donde evidenciamos distintas deficiencias y distintos problemas, ¿no? Entonces ahí hemos añadido, por ejemplo, también discursos de odio, discursos discriminatorios y cómo hay una ausencia, por ejemplo, de medidas para prevenir este tipo de discursos, ¿no? Y también otra de las preocupaciones que estamos destacando es cómo mujeres periodistas o mujeres que participan en el espacio público ven vulnerados sus derechos a través, por ejemplo, del acoso que reciben de distintas formas, ¿no? Que puede ser tanto los centros de trabajo como a través de Internet o incluso a veces hasta de las propias fuentes periodísticas, ¿no? Entonces hemos hecho como una recopilación de distintos problemas donde también hemos incorporado pues esa perspectiva de los problemas de falta de pluralismo que hay por parte de los medios de comunicación y una falta también de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí hemos evidenciado distintos problemas y hemos hecho un informe bastante extenso, como de 20 páginas, pero lo relevante es que es la primera vez que el comité recibe un aporte sobre la vulneración de la libertad de expresión de una manera tan profunda. Hasta el momento el comité solo lo había visto con cuestiones muy concretas o en informes más generales donde se evidenciaban algunos problemas. Por ejemplo, hasta ahora, en los anteriores ciclos, pues solamente se había evidenciado, por ejemplo,
problemas con radios comunitarias, con el problema o la falta de acceso y participación de las comunidades y pueblos originarios a los medios de comunicación, o la penalización por el Código Penal y la sanción con cárcel de las injurias y calumnias, que tiene efectos en medios de comunicación y en periodistas, porque tiene un efecto desproporcionado y silenciador del debate y del escrutinio público. Sí. Bueno, son muchos los temas, Javier, ¿eh? Y cada uno de ellos ameritaría que estuviéramos conversando largo rato. Pero a ver, vamos por partes. Lo primero, las agresiones contra periodistas en contextos de movilización. Esto es algo que, según tengo entendido, se ha incrementado durante los últimos años, por eso se transforma en un asunto de interés prioritario para organismos como el Colegio de Periodistas de Chile. Pero adicionalmente, contra lo que se podría pensar por sentido común, las agresiones no suelen venir de manifestantes, sino de agentes del Estado. O para decirlo más directamente, carabineros, ¿no? Bueno, hay un proyecto de ley en el Parlamento. ¿Qué podrías decir tú sobre esto? Porque bueno, se trata de un asunto bien delicado en realidad. O sea, ya sería delicado si es que cuando es por parte de manifestantes, ¿no? Pero ya cuando es por parte de agentes del Estado estamos en otro plano. Bueno, ¿cómo vislumbras tú el escenario legislativo respecto a esta materia? Bueno, efectivamente, como tú dices, por ejemplo, con los datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación evidenciaron eso, ¿no? Que el mayor agresor respecto a la prensa son las propias policías, principalmente Carabineros de Chile, en contexto de protesta, ¿no? Entonces, conforme hay un aumento de las protestas en Chile, pasó en el 2011, pasó luego con el estallido social, lo que identificamos es que aumenta el número de agresiones. Cuando disminuyen las manifestaciones hay menos agresiones, pero este tipo de agresiones se han seguido repitiendo. Ha bajado la intensidad porque en el estallido social identificamos muchos casos de disparos con arma antimotines, ¿no? Con esto que se llama los balines, ¿no? Y se retiró el uso, y ahora lo que estamos viendo es el uso del gas pimienta, del chorro lanzaaguas y las detenciones arbitrarias, ¿no? Son casos, digamos, no tan numerosos como antes, pero se siguen produciendo, ¿no? Y de hecho, en el último informe que hicimos sigue siendo Carabineros el principal agresor identificado, ¿no? Y en este sentido, claro, efectivamente, que exista un proyecto de ley donde se plantean medidas de protección a la prensa, pensamos que es una medida necesaria porque efectivamente le va a poner el peso, o digamos que va a poner una mayor preocupación sobre este tipo de agresiones. Las agresiones que se dan en contexto de protesta y otro tipo de agresiones, ¿no? Porque Sí. lo que hemos detectado es que hay una falta de medidas. Ahí, No ahí hay lo una que, ahí lo que institucionalidad. preocupa, sí, ahí lo que preocupa, Javier, es que los individuos carabineros, porque quiero creer que este es un problema, obviamente es un problema de fondo, pero que se traduce en conductas espontáneas. No me imagino que algún superior jerárquico mande a un piquete a agredir periodistas, ¿no? Lo que hay es una incomprensión de la labor periodística, y también a su vez una incomprensión de cuáles son los límites de las tareas de orden público, porque en realidad es bien inconcebible que los periodistas consideren que los carabineros consideren, o que algunos consideren que agredir periodistas es parte de su trabajo. O sea, estoy como tratando de recuperar la capacidad de asombro, ¿no? Para ponerlo en ese plano. Bueno, la verdad es que yo creo que tiene que ver con los procedimientos y con el entrenamiento que reciben del uso de la fuerza, y con la práctica que se ha generado durante décadas. Y lo cierto es que desde el retorno a la democracia han sido constantes las agresiones a prensa que cubre protestas, ¿no? Sobre todo desde el sector gráfico. Es decir, las agresiones las hemos ido identificando y se focalizan sobre todo en gráficos y en freelance, y a veces en medios alternativos que digamos que a veces hasta se les considera como manifestantes, ¿no? Entonces ahí hay una incomprensión efectivamente por el rol de la prensa y por el rol del que registra, porque a veces lo que ocurre es que un fotógrafo está registrando una detención
y se quiere impedir que quede registro de esa detención o del uso de la fuerza, y es en ese sentido donde hay algún tipo de agresión. A veces es una agresión con un golpe, con un empujón, pero otras veces se convierte en una detención arbitraria, ¿no? Y sí, efectivamente es bastante incomprensible, pero esto sigue ocurriendo. Y yo creo que sigue ocurriendo porque tampoco hay un entrenamiento adecuado. El protocolo que tiene Carabineros de relación con la prensa es un protocolo muy deficiente. No es tan antiguo, tiene 10 años este protocolo, pero es un protocolo muy deficiente, no hay un entrenamiento suficiente y luego no hay medidas de sanción. Sí que hay que reconocer que, por ejemplo, recientemente, pues hace unos meses, creo que el mes de diciembre, se hizo una capacitación en Carabineros de protección a la libertad de prensa y se hablaron de estos temas y se habló de las agresiones en contexto de protesta, pero lo cierto es que es algo muy reciente y de hecho fue una capacitación corta que fue dirigida a todos los distintos departamentos de Carabineros, y yo sé que participaron algunos, digamos, cargos directivos del orden público, pero falta todavía ese entrenamiento a las fuerzas de orden público, ¿no? Que es la que normalmente tiene más esa fricción con la prensa, aunque se da también con Carabineros que están patrullando y que de repente en determinadas circunstancias se acerca un gráfico, se acerca alguien grabando y tienen como un temor o ponen resistencia al uso de que se les registre, ¿no? Entonces, cuando llega alguien a hacer un registro, que eso no está impedido por ninguna norma, hay funcionarios de Carabineros que consideran que eso no se puede hacer, tratan de impedir la grabación y en ese momento de tensión, pues a veces escala esa tensión y la persona al negarse, al dejar de grabar, pues puede ser detenida o se le amedrenta, ¿no? Esa es un poco la lógica que hemos identificado en ese caso, pero lo cierto es que las agresiones han ido aumentando y, por ejemplo, lo que hemos identificado también es que cada vez hay mayores agresiones a equipos de televisión que hacen reporteos sobre crimen organizado o sobre bandas delictuales. Sí. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con Javier García, que es el presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Esto a propósito de la exposición que se va a dar en el contexto de la presentación de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en lo que tiene que ver específicamente con lo que nos convoca esta mañana, que es la libertad de expresión. Javier, aunque sé que cada uno de estos temas tiene su propio derrotero, quisiera, para efectos también de poder aprovechar el tiempo, poner en un solo punto lo que tiene que ver, por un lado, con las severas limitaciones que tienen las radios comunitarias para poder desarrollar su labor, en términos de espectro radioeléctrico, de las limitaciones de financiamiento, con una suerte de manga ancha que tienen los grandes medios para desarrollar todas las vías de financiamiento que les sean posibles, y teniendo como algunas de sus consecuencias, por supuesto, la concentración mediática. Pero por el otro lado, el tema del avisaje estatal, que hay gobiernos de derecha, de centro izquierda, que tenía un discurso más activo en relación a la concentración mediática, que no cambia, se mantiene más o menos con las mismas inercias. Bueno, ¿cuánto acá es problema del Estado, como digo, en un sentido estructural, y cuánto de la voluntad política de los gobiernos de turno y en particular del actual? Bueno, respecto a los medios comunitarios hay un problema de partida que es el propio marco legal que se fue configurando, ¿no? Primero en los años 90 y luego pues incluso una reforma que hubo en el 2010 es que se creó una ley específica de radiodifusión comunitaria, luego se reconocieron las televisiones comunitarias, pero como vemos recientemente, ¿no? Las televisiones comunitarias se reconocieron en una ley del año 2014 y no se dieron las primeras concesiones hasta el año 2018, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la norma llegó tarde, pero además la norma es deficiente, sobre todo en el caso de la radiodifusión, y esto lo ha reiterado la Comisión Interamericana a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es un marco muy restrictivo para las radios comunitarias. Primero porque se les da un alcance muy reducido, sin justificar por qué, no, independientemente de que haya espectro o no,
se les da una cobertura muy local, se les impide vías de financiación, solo pueden tener menciones, algunas menciones promocionales, y luego es muy poca la ayuda que pueden recibir con fondos. Es verdad que hay unos fondos para medios públicos de los que se benefician muchos medios comunitarios, pero son fondos muy pequeños, ¿no? Entonces, lo que ocurre efectivamente es que, y lo que han denunciado organismos internacionales, es que este marco restrictivo impide el desarrollo del sector de medios comunitarios, ¿no? Entonces ha quedado como un sector muy marginal. Y hay interés, porque hay muchas emisoras comunitarias, pero incluso aún así hay colectivos y agrupaciones que no han logrado acceder a una concesión porque se les dedica muy poco espacio, ¿no? Ha habido mejoras, por ejemplo, se han hecho cambios en las bases de varios concursos durante durante este gobierno. Es decir, ha habido un esfuerzo por mejorar las condiciones, pero partimos de un problema, de un marco legal deficiente, ¿no? Y luego también ahora se está a la espera de ver qué pasa con nuevas postulaciones que se habían hecho para canales de televisión, porque desde 2018, que se consiguieron 4 o 5 concesiones, no volvió a haber más concesiones de televisión, ¿no? Y ahora yo sé que ha habido un esfuerzo por parte del CNTV, volvieron a abrir concursos para televisión comunitaria y ahora estamos pendientes de varias postulaciones, de casi una decena de postulaciones de televisión comunitaria. Entonces ahí vamos a ver si se notan esos avances que se han hecho, pero estos avances durante este gobierno han sido relativos a la mejora en las bases de los concursos, pero la norma sigue siendo la misma. Sí, Javier, siempre se dice, bueno, revertir la concentración mediática está difícil, implementar una ley de medios sería muy trabajoso, pero el tema del avisaje estatal depende solo de la decisión del gobierno. Y sin embargo, esta tendencia a seguir financiando fundamentalmente al Mercurio, a La Tercera, a la Radio Bio Bio, se ha mantenido durante esta administración. No estamos en contra de que haya avisaje estatal a estos medios, y lo que hablo más bien es que parece haber una concentración discrecional, por acción o por omisión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Porque para eso el gobierno no necesita proyectos de ley. Sí, efectivamente el tema del avisaje es uno de los puntos problemáticos, y yo creo que lo primero que falta es más información y más transparencia, porque efectivamente hay cierta rendición de ciertos fondos que se dan, que hay una rendición de cuentas ante la Cámara. Pero lo cierto es que los que estudiamos estos temas nos cuesta mucho saber cómo se está haciendo esa distribución. Entonces ya partimos con unos problemas de falta de acceso a datos que te permita saber con qué criterios se está adjudicando, ¿no? Y cuáles son esos criterios, ¿no? O sea, cuáles son los criterios y cómo está haciendo la distribución, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en el ámbito de la televisión comunitaria ha habido avances y han empezado a tener acceso a algo de recursos por parte de algunas campañas públicas, pero sigue siendo algo muy marginal. Pero en realidad hay poco conocimiento de cómo se está haciendo esa pauta. Yo sé, por ejemplo, que ahora el observatorio Observacon, o el Observatorio Regional de Comunicación y Medios, está haciendo un estudio al respecto comparado entre varios países donde ha incluido a Chile, ¿no? Y ahí esperamos tener algunas pistas más, pero efectivamente este es uno de los espacios de intervención. Y de hecho, en estos momentos en la Comisión Interamericana se está viendo un caso de la revista Punto Final, que hace como alrededor de casi 10 años puso una denuncia efectivamente porque hablaba de este reparto inequitativo, ¿no? Pero efectivamente es algo que habría que revisar y tiene que ver con esos criterios que, como te digo, yo no los conozco. No sé con qué criterios se está dando, porque a unos medios se les da una cantidad o no. Entonces es un aspecto donde efectivamente
consideramos que es importante entrar porque tiene que ver con la financiación de los medios y eso puede perjudicar la entrada de nuevos actores. Porque si la financiación se concentra en muy pocos actores, pues eso va a redundar negativamente en el pluralismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, grandes temas, vamos a ir cubriendo lo que tiene que ver con esta presentación alternativa a la del Estado de Chile que se va a hacer en Ginebra. Hemos conversado con Javier García. Javier, muchas gracias por este diálogo y por contarnos de esta instancia que es tan importante y a su vez en general poco cubierta por los medios de comunicación, así que también quisimos hacer un punto al respecto. Que tengas un buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, y con esto llegamos al final de la primera edición de Radio Análisis. Sigan en nuestra sintonía, ya viene el semáforo con la conducción de Antonella Esteves. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad